18:46. Vamos a hablar ahora sobre lo que está pasando en materia política. Algunos ya dan por sentado de que ganó Massa, de que esto va a ser arrasador, de que Milei no tiene ninguna posibilidad. Pero bueno, la política argentina evidentemente es impredecible. Los mercados también hasta ahora no han tomado una decisión favorable a Sergio Massa. Bajaron las acciones el día de ayer, las acciones argentinas. El dólar sigue por sobre los 1.000. Bueno, vamos a hablar con Daniel Alear, periodista rosarino, analista político, que nos va a ayudar a pensar lo que está sucediendo por estas horas. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto, como siempre, charlar contigo, con tu audiencia. Muy Eh, bien, coincido totalmente con lo que dijiste de Iorio, ¿no? Ajá, Y bueno, sobre todo resaltar el tema del pobrismo, porque me parece que tiene que ver el pobrismo con lo que pasa en la Argentina, ¿no? Me parece que anhelamos y adherimos al pobrismo, tanto que las elecciones ahora se dirimen en los lugares más pobres de la República. Los vecinos más pobres son los que vuelcan los ujú. resultados eleccionarios. Sí, Y una, principalmente en el conurbano bonaerense, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires está bueno, el 40% del padrón. yo te lo iba a hacer notar, ¿no? La política del conurbano, Ujú, de las villas miserias de la ciudad y de la provincia, que en la anterior favorecieron a Milei y ahora favorecieron a Massa. claro. El gran vuelco de votos de Milei a Massa, que fue fantástico por el trabajo político electoral que se hizo, se consiguió justamente en los lugares más pobres. Pero es Ah, como si el pueblo argentino hubiera elegido al pobrismo claro. como desarrollo, como destino. Un pueblo más que pobre, ¿no? Y un pobrismo que se va extendiendo. Lentamente todos nos vamos convirtiendo en pobres. Sí, la reivindicación de la gorra, ¿no? La reivindicación del fierita, de la gorra, Sí, de sí, esos sí. epítetos. Sí, yo no sé si la vestimenta, que es un hecho simbólico, porque hay muchísimos pobres que no usan gorrita. Ujú, Hay muchísimos pobres que tienen trabajo en blanco, que son trabajadores estables, anotados, con jubilación, con etcétera, etcétera, que son pobres. ujú, Están ganando por debajo de la línea de pobreza. Y ujú. esos eligen a los que los colocaron en esa posición. Es un hecho bastante notable, yo te digo. Es para sociólogos lo que Ujú. le pasa a la Argentina. Y no sé si solamente para sociólogos, sino deberíamos ir a un psiquiatra que nos trate a todos en conjunto, ¿no? Ahora, Al- vos sos una de las personas que conozco que más y mejor analiza el peronismo, ¿no? Y la historia del peronismo. El peronismo parece, no sé si coincidís, pero en las últimas épocas, haberse circunscripto a eso, ¿no? Hacer una gran maquinaria electoral, una estructura que moviliza gente en los lugares más pobres de la Argentina. Es como sí. que cada uno tiene su métier, ¿no? Y el peronismo se especializa en eso. Hizo la universidad para tener esa estructura. ¿Es así, digamos, hoy el peronismo es solo eso o es alguna otra cosa más? No, yo creo que solamente eso, y además cada vez menos. Porque ojo que el peronismo con Massa ganó esta elección entre tercios, pero el peronismo ha perdido muchísimos votos en relación a los votos históricos. Claro. Es así. Y Massa ganó porque tuvo la habilidad de dividir a la oposición, que ese es un trabajo que ha hecho la gente de Massa, ¿no? Ujú, O sea que Milei estuvo fogoneado por el masismo. Las listas de Milei, muchos candidatos de Milei han salido de la fila del masismo y su primer socio gremial, Luis Barrio Nuevo, fue el hacedor de Massa cuando jovencito. ujú, Massa surge de la mano de Barrio Nuevo y de su esposa, de claro. Graciela Camaño, uno de Ujú. sus grandes hacedores en la política. Así que uno se pregunta, ¿será una casualidad o le jugaron mal a Milei? Lo embalaron, le dijeron acá estamos y el día de las elecciones se le corrieron y lo dejaron sin fiscales, sin votos y sin gente. Porque Eh, muchos de las listas de Milei son gente del Frente Renovador, eh, algunos eh, desconocidos y otros sumamente conocidos, ¿no? es interesante lo que decís, así como te digo que hoy el peronismo es estructura, pero también parece seguir siendo para la gente que maneja el poder real, diría Cristina en la Argentina, el establishment, parece ser sinónimo de gobernabilidad. Por eso me parece que lo eligieron en esta oportunidad a Massa y al peronismo, así tengamos una inflación galopante, así no se pueda
hasta el Así momento es. revertir la subida del dólar. ¿Por qué el peronismo es sinónimo de gobernabilidad y no el radicalismo, o no el PRO, o no Milei? ¿Por qué? No, yo creo que la gobernabilidad la da la suma del peronismo en los cuerpos colegiados, ¿no? Sobre todo en el Congreso de la Nación, la suma de legisladores peronistas más radicales. La Ujú, diferencia entre peronistas y radicales es que el peronista es decidido y pragmático y hace lo que hay que hacer. Sea ujú, lo que sea que hay que hacer, el peronista va y lo hace. El radical duda, tiembla, piensa, y en ese temblar, dudar, bueno, es donde pierde posiciones. ujú. Pero son muy parecidos en la forma de pensar, en los valores que sostienen, más allá de que las metodologías son diferentes. Por eso te adelanto que la gran columna radical termina apoyándolo a Massa, no sé si diciéndolo Ujú, o diciéndolo sotoboche, ujú, pero no lo van a apoyar a Milei ni muchísimo menos, porque asegurar la gobernabilidad es asegurar el próximo gobierno en la legislatura, en el Congreso, donde el peronismo con Massa han juntado muchos diputados y Milei pocos, ujú. más allá de que tenía 2 y ahora tiene 40, pero para tener quórum propio le faltan casi 100, mientras que al peronismo para tener quórum propio creo que le faltan 15 o 20. Esa es una gran diferencia. Ahora, las elecciones del domingo se pueden analizar de dos maneras. Se pueden analizar de que Massa ganó y sacó el 36%, o se pueden analizar desde el lugar de que el 60 y pico por ciento está en contra del peronismo. Sí, Ahora, ese 60 y pico por ciento no tiene una representación explícita válida. En algún momento fue Juntos por el Cambio, Cambiemos se llamaba en esa época, pero no funcionó. sí. Ahora es Javier Milei, pero nunca logra encontrar esa representación un líder. ¿Por qué pasa esto, digamos? ¿Por qué? Y no lo encuentra porque si no ganaría, te darás Claro. cuenta. Ujú, Pero porque además ese es un análisis un tanto falso, porque ujú, no tiene mucha importancia lo que tuvo en contra tuya cuando vos ganaste la elección. Porque vos mira Kirchner, los Kirchner inauguraron un proceso político en la Argentina que todavía perdura, en el año 2003, y Kirchner sacó el 22% de los votos. Si ujú. Menem no hubiera levantado sabiendo que perdía el balotaje y se quería morir sin perder ninguna elección en su vida, cosa que logró, pero cuando él levanta el balotaje, Kirchner tenía el 22% nada más, o sea que tenía el 78% en contra. Claro. Y hace 20 años que manejan la política, nos guste o no nos guste, Ujú, manejan, si no toda, un gran porcentaje de la política argentina. ujú. Porque ha sido presidente él, Cristina 2 veces, Fernández una vez. Son muchos años de manejar la política, pese a que arrancaron con un mísero 22%, no sé, el 78% en contra. Porque esa contra no tiene representación en ningún lado. Y sobre todo no tiene representación en el Congreso, que es donde se discute la realidad de las cosas y que la gente no se entera nunca. Claro. Digo la gente y estamos vos y yo en la gente, ¿no? Ujú. Porque nunca hay que olvidarse que uno es la gente para el otro. Nosotros no nos enteramos las cosas que se dirimen en el Congreso, lo que se discute, las charlas, las comisiones, los arreglos, las cuestiones entre bambalinas. Eso no se entera nadie y esos son los que manejan el país. Que Nos no guste o no nos tenga, guste. que no tenga representación, a ver, representación constante y sonante y con chances de gobernar ese sector que está contra el peronismo, digamos, o que lo aborrece o que no lo ve como salida para el país. ¿Tiene que ver con que ese sector aborrece a la política? Digamos, porque el discurso es todo el día odio a los políticos, pero en ese odio quizás a lo mejor se va la posibilidad de participar. ¿Lo ves así o no? Bueno, el aparato político ha sido muy inteligente en el año 94. Yo siempre me refiero a la reforma constitucional entre Menem y Alfonsín. En esa constitución pusieron que la representación política, la única representación política válida es a través de los partidos políticos. Claro. Quiere decir que si ahora no perteneces a un partido político o no sos amigo de Bonacci, para que te alquile un partido, vos no tenés ninguna forma de conseguir la representación. No es sencillo tener un partido político. No es fácil juntarse y armar un partido político, porque además las campañas electorales, no sé si te diste cuenta, han sido acortadas. Ujú. Y porque antes las campañas duraban años, 2 o 3 años. Ahora las campañas duran meses y la campaña publicitaria, que eso sí vos lo vas a saber,
dura muy poquitos días, Ujú, porque eso le cierra camino al independiente. Está hecho para el tipo conocido y con guita. claro. Si vos no sos medianamente conocido y no tenés un respaldo de miles de pesos, de millones de pesos, no existís en la política. Por eso todo el mundo trata de hacer cajas. Y Sin, parece mentira que al pueblo argentino no le asustara que los tipos hagan caja y la corrupción y la quita que se lleva. ujú. A nadie, a nadie conmueve eso. Sin hacer Vamos y lo... sí, sin hacer Sí. futurología, Daniel, pero adelantémonos en el tiempo, digamos, 19 de noviembre a la noche, ganó Massa, perdió Massa, ganó Milei, perdió Milei, ¿cómo ves el panorama? Hoy te diría que está todo para que gane Massa. Hoy, Ujú, hoy. Pero habría que ver o habría que atisbar en alguna encuesta. Pues es que las encuestas no se equivocan, ¿no? ujú, El 17 de octubre, 5 días antes de las elecciones, Eduardo Van der Koy es un periodista muy informado desde hace años, escribió un artículo donde él adelantaba que varios encuestadores le habían hablado de que podía haber un cisne negro el domingo, ujú, que se podía dar la sorpresa, ese acontecimiento inesperado al que se le denomina cisne negro. Bueno, y sucedió. Y hubo encuestadores que nosotros no le creíamos, uno de ellos el cuñado de Massa, el muchacho Galmarini, creo que se llama Santiago, Sergio, una cosa así, que tiene una encuestadora, lo daba ganador a Massa. No ujú, sé si vos viste esa encuesta, no le creíamos, uno fui yo, de que como el cuñado lo está inventando. ujú, Bueno, ganó Massa. Hoy creo que está ganando Massa porque creo que a Milei le va a ser muy difícil llegar a acuerdos políticos y las elecciones, más allá de que la gente te quiera votar, como dijo alguna vez un gran pensador, no importa quién vota, sino el que cuenta los votos. ujú. ¿Me seguís? Sí, 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 No sí. importa quién vota, sino el que cuenta los votos. Además tenés que tener fiscales, tenés que tener gente que cuide en los cuartos oscuros los votos. Si tus votos no están en el cuarto oscuro, bueno, va a haber muchísima gente que no sabe cómo hacer para votar cuando no encuentra el voto. Entonces vota en blanco o vota al otro o vaya a saber qué es lo que puede pasar. Vos me podrás decir es un capítulo fraudulento. Bueno, más de una vez lo he charlado contigo, siempre el fraude es algo que ronda los actos. No quiere decir que suceda siempre, pero siempre en la cabeza de los que andan en el tramado electoral está la posibilidad del fraude, ¿no? El tema es ganar, digamos. Por, Es ul- como el hincha de fútbol. por, ul- Ganemos de cualquier manera. por último, Daniel, ¿es el final de Cristina o no? No, no creo. Mm, No creo. En la política no hay final, salvo que uno mismo lo decrete. Además, ella me parece que tiene mucho que ver con esto. Ella ha dicho qué es lo que iba a suceder. Fue la ujú, única dirigente política del nivel de Cristina, que te guste o no te guste, es un nivel superlativo. Es la que habló de la elección en tercios. ujú. Y muchos no entendieron lo que ella hablaba. Y ella dijo, el trabajo es tratar de entrar al balotaje. Lo dijo 2 meses antes de las elecciones. Y además ella tiene mucho que ver. Esto de haber desaparecido y haber aparecido solamente el lunes, Ujú. después de las elecciones, bueno, eso es algo que está charlado, conversado, ¿no? En política no hay casualidades, hay causalidades, que es otra cosa, ¿no? Gracias como siempre, Daniel. Antonio, a tu servicio, un gusto como siempre para mí. Gran abrazo. Un abrazo, chau querido, chau.